להדליק נר של שבת, להדליק נר של... Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de Parashat Ki Tisa. Esta Parashat Ki Tisa trae varios temas. Empieza hablando del Mahatzita Shekel, del medio shekel que daban en el pueblo de Israel para el Mishkan, y a través de este hacían un censo. Es decir, no contaban personas, sino que contaban el medio shekel que daba cada persona. Después habla del Kior, que es la palangana lavatoria que había en el Mishkan, que también tiene un gran significado, el cobre de los espejos de las señoras que lo trajeron, que representa la unidad familiar, la unión marital, con todo lo que eso representa, lo más sagrado en el judaísmo. Después habla del Ketoret, el incienso de las 11 especias, que todas las 11 son importantes, que a pesar de que una olía mal, el gálbano, en hebreo el helbena, es parte del incienso. ¿Qué nos dice esto en un minyan? A pesar de que hay unos que cumplan menos más, todos son parte de un minyan, así como el onceavo elemento del Ketoret que olía mal. Es un gran significado esto, pero también habla de otros temas, habla del Shabbat, y después habla del Egel Azahav, el becerro de oro, un enigmático episodio. ¿Cómo puede ser que después de todos los milagros que vieron la entrega de la Torá, pasa el pecado del becerro de oro? Incomprensible. No solo eso, sino que cómo puede ser a la generación a la cual se le llama Dor Deá, la generación del conocimiento, como esta generación resulta ser un becerro de oro, un ídolo de oro, y adorarle. Una gran pregunta sobre esta perashá, y nuestra preguntalio. Aún así lo preguntamos. ¿Cuál es la respuesta de esto? Bueno, puede haber muchas respuestas. Para empezar, no todo el pueblo de Israel estuvo directamente involucrado, o lo hizo, o fueron activos. Se habla de 3,000 que estuvieron activos en el pecado, no todos. Entonces, ¿cuál fue el pecado del becerro de oro si no fue el pueblo de Israel el involucrado? Que no lo detuvieron, y eso los hace cómplices, los hace partícipes de este pecado. Y además hay que entender cómo dicen los versículos: Ele Eloheja Israel asher eluja mered Mitzrayim. Este es Eloheja. Eloheja no necesariamente significa Dios que te sacó de Egipto, sino el intermediario. Elohim significa varón muchas veces, o juez, o alguien importante. Y yo supongo que en este concepto que es Ele Eloheja Israel asher eluja mered Mitzrayim. Este es Eloheja que te sacó de Egipto. Eloheja, dicen los comentaristas, los conferencistas en Israel que explican estos comentaristas, que no precisamente se refiere a un Dios, sino a un intermediario, a un Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu se había ausentado, no estaba. Y al ver que no está con ellos Moshe Rabbeinu, buscan un becerro de oro. Es decir, buscaban alguien que supla la ausencia de Moshe Rabbeinu, no precisamente un Dios, lo que veían en el becerro de oro. Y hay tantas explicaciones muy profundas. También está relacionado el concepto del becerro con el trono celestial, que es una de las 4 caras que tiene el trono celestial de toro, y por eso hubo una confusión. En fin de cuentas, es difícil entender este concepto del pecado del becerro de oro, pero lo más importante que nosotros entendamos que no es literal, que no es de que se confundieron cuál es Dios. Pero aprendamos un mensaje muy profundo de aquí. A fin de cuentas, ahí Dios les perdona el pecado del becerro de oro al pueblo de Israel, no a los que lo perpetraron. Los que lo perpetraron pagaron, unos bajo espada, y ahí relata lo que pasó. Pero el pueblo de Israel siguió adelante. No así en el pecado de los meraglim, de los espías. El pueblo de Israel no siguió adelante, pero ya quedó en el desierto 40 años hasta que sucumbió esa generación y la siguiente generación entró. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el pecado del becerro de oro, por decirlo así, se sigue adelante, se perdona,
Mientras que el pecado de los meraglim no se perdona, que es mucho menos grave, por decirlo así, que el becerro de oro, que el becerro de oro viene siendo, imagínense, una novia que le es infiel al marido en la jupá, dilata en la jupá y es, imagínense. Eso es lo que representa el becerro de oro, en cierta forma, viéndolo dramáticamente. Y aún así se perdona este pecado. Lo que sucede, dice un mensaje al respecto. Lo del becerro de oro fue un acto. Lo de los meragelim, los espías, fue una actitud. Un acto se puede enmendar. Un acto, uno se arrepiente de ese acto puntual y sigue adelante. ¿Una actitud cómo? Para una actitud se necesita reemplazar toda una generación, y eso fue lo que pasó. Por eso el becerro de oro, que fue un acto, se perdona y se sigue adelante. Mientras que una actitud es muy difícil de cambiar. Aprendamos de esto. Lo más importante son nuestras actitudes. Claro, no debemos hacer actos malos, pero los actos se pueden perdonar. Las actitudes, difícilmente. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo clip. Yo soy Tuvia Krauchik Chiriti del Centro Comunitario Nidhei Israel de la Comunidad Ashkenazí de México. Y Shabbat Shalom Uleishtamea. Kol Tuv Uleitraot. להדליק נר של שבת, להדליק נר של